saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Como dicen por ahí, que en gustos y colores no opinan los doctores. Y pues hay cosas que me mandan a hacer los clientes y yo simplemente cumplo. Y cuando veo que es novedoso, me encanta también compartir con ustedes. Me ha pedido una cliente que le teja un pasamontañas, pero es un pasamontañas que te cubre todo el rostro y solo vas a mostrar los ojos y la boca. Nos vamos a divertir. Manos a tejer. Para tejer este lindo accesorio vamos a usar lana Bambino súper suave, lana de bebé. ¿Por qué voy a ocupar lana de bebé en este trabajo? Es un pasamontañas que va a cubrir toda la cara y parte del cuello. Entonces, para evitar cualquier alergia, sofoco, en fin, esta lana es la más adecuada. Miren, obviamente la lana normal en el ovillo viene así. Y yo, para que sea gruesita y le dé el volumen y la forma que necesito, voy a unir las dos hebras para tejer el gorro. Son 100 gramos, más o menos 80 porque me quedó esto que vamos a usar. Ustedes van a tomar la lana de este lado y por aquí van a sacar el otro cabito de la lana y unen para envolver y hacer un hilo doble, ¿sí? Vamos a tejer con un par de agujas circulares de número 4. Yo me acomodo más con las agujas circulares. Hay chicas que me han preguntado si pueden usar agujas de las sueltas. Pueden hacerlo, amigas, no hay ningún problema. Voy a usar un crochet de número 2.5. Necesito este separador de puntos, tijeras, aguja lanera y marcadores de puntos. Este gráfico yo les voy a dejar en mi blog. La verdad, yo he seguido más o menos mi medida. Ustedes, para que puedan tejer, es preferible que se vayan midiendo, pero esta es una base. Por lo general son medidas universales. Yo he montado 90 puntos y todo el gorro va a ser hecho con punto elástico. Un revés y un derecho. Ahora, no voy a montar todos los 90 puntos aquí, pero sí les dejo la indicación para continuar. Voy a hacerles una muestrita pequeña, especialmente para quienes no saben todavía tejer bien o no tejen todavía en 2 agujas. Es facilito. Entonces, la muestra la voy a hacer con 10 puntos. Ustedes van a montar 90. Vamos a girar y sacar el hilo, como cuando hacemos el primer nudo a crochet. Ese va a ser nuestro primer punto. Paso la aguja y tejo. Así. Lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso y monto. Así hasta tener 10 puntos. Tengo mis 10 puntos y ahora vamos a tejer la primera vuelta. El primer punto siempre lo paso sin tejer, pero como esta es la primera vuelta, sí lo voy a tejer. Entonces vamos. Derecho, revés,
derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Volteo y a partir de esta vuelta el primer punto lo paso sin tejer, y donde está derecho tejo al derecho, donde está revés al revés, paso y nos toca al revés, luego derecho y luego revés, luego derecho, luego revés, derecho, revés, derecho, revés. Vamos una vueltita más. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Súper facilito. Entonces, tal como la muestra, van a montar 90 puntos y van a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta que tengamos 14 centímetros o su equivalente en vueltas, que serían 40. Ya nos vemos. Bien, amigas, ya tengo 14 centímetros y es la cantidad suficiente entre el cuello y los labios. Ahora, como tengo 90 puntos, obviamente he puesto mi marquita en la mitad para contar hacia los lados los centímetros que necesito para el ancho de los labios, y ahí va a ser el orificio donde luego bordaremos el borde de los labios. Entonces vamos a poner por aquí 8 centímetros de contado, que es un espacio prudencial para poder hacer el orificio para mostrar nuestros labios. Entonces, 4 centímetros me darían 2, 4, 6, 8 puntos de lado y lado. Entonces 8 acá y 8 acá. Esos son los puntos que vamos a cerrar. Entonces por aquí voy a ayudarme con mi separador. 2, 4, 6 y 8 aquí. Y ya puse mi marquita también para no equivocarme. Aquí están 8 y de este lado tomamos 8 también. Voy a sacar la marquita para que no me estorbe. Entonces aquí va 2, 4, 6 y 8. Y ahora entonces vamos a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés hasta aquí. Bien, una vez que yo hice la separación, como ustedes vieron, tejí la vuelta en curso y luego 2 más, es decir, la de regreso y hasta aquí. Están 3 vueltas. Ahora voy a recortar porque esas 3 vueltas también voy a tejer en este lado.
Entonces no tengo problema en este momento en soltar estos 16 puntos porque están con mi separador. Así. Y ahora voy a tejer de este lado también 3 vueltas. Así. Entonces terminemos, amigas, 3 vueltitas. Bien, amigas, yo he tejido a partir de este lado 3 vueltas, las mismas que están acá. Ahora me he devuelto con la vuelta siguiente, que sería la cuarta a partir de aquí, y aquí voy a recuperar los puntos que voy a cerrar acá. Acá hay 16, entonces acá tengo que montar 16 también, y lo hacemos de esta manera. Tomo hilo, doy vuelta y listo. Ahí está uno. Jalo un poquito, doy vuelta como si fuese una E. Ahí están 2, así, 3, como si fuese una E, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora voy por este lado y termino la vuelta. Y unimos entonces, aquí comienzo con revés. Y termino mi vuelta. Bien, una vez terminada la vuelta, avancé hasta donde están los puntos recuperados y simplemente con mucho cuidado vamos a tejer en el mismo orden que estaban acá. Es decir que aquí, como tengo derecho, empiezo obviamente este punto como me toca, que sería al revés. Y deben tener cuidado para que no se les suelten los puntos. Así. Pasamos estos 16 puntos. Así. Cuidadosamente. Esto requiere un poquito de paciencia, pero no es difícil. Así. Aquí está el último y nos toca al derecho y seguimos el curso normal de nuestra vuelta, de un derecho y un revés. Miren qué bonito va quedando. Terminé obviamente de este lado la vuelta y me adelanté a la siguiente. Ahora, miren aquí en el dibujito, espero que se divise bien. Aquí está lo que hemos hecho, que son parte de los labios. Y luego vamos a continuar tejiendo hacia arriba 6 centímetros, que nos dan 14 vueltas. Para luego poder hacer los ojos. Bien, amigas, ya están 14 vueltas hacia arriba. Ahora vamos a hacer los ojos. Entonces, así mismo como en los labios, yo he dividido en la mitad, que son 45 puntos y 45 puntos. Ahora, a partir de estos 45 puntos, para este lado, he puesto mi marquita en el punto 16
y de igual forma acá. Es decir, que van a haber 32 puntos en total. Ahora voy a tejer hasta acá para cerrar estos 32 puntos. Avancé tejiendo los puntos de este lado hasta llegar a la marquita. Ahora estos puntos vamos a cerrar tal y como se presenta. Tejo al revés, el siguiente es al derecho y cierro con el anterior. Este es un punto revés y cierro con el anterior. Punto derecho y cierro con el anterior. Revés y cierro con el anterior. Derecho y cierro con el anterior, así. Hasta que cerremos todos los 32 puntos. Bien, amigas, una vez que yo cerré los 32 puntos para los ojos, terminé obviamente la vuelta en curso y luego tejí 5 vueltas. Ahora de este lado también he tejido 5 vueltas, estoy en la vuelta número 5, igual que me quedé acá, 5, 5. Ahora pongan atención, vamos a recuperar los 16 puntos de este lado, pero vamos a montar 15. El punto 16 ya van a ver cómo lo recuperamos. Entonces vamos así, formando una E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Ahora me voy al medio de la marquita y voy a irme al punto de al lado y pincho así. Ahí está el punto 16. Ahora está la marquita aquí y me voy al punto de al lado, así. Ahora recupero los 15 restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a seguir tejiendo el resto de mi vuelta. Aquí me quedé al revés y obviamente al revés voy a tejer, teniendo cuidado que no se suelte el punto. Ya después lo apretamos cuando vayamos a hacer el borde. Terminemos entonces la vuelta y luego avanzamos hasta aquí para pasar. Bien, amigas, al igual que en los labios, yo pasé normalmente los puntos que
recuperamos en el mismo orden que nos tocaba, es decir que aquí terminaba en derecho y la recuperación viene revés, derecho, así. Entonces aquí están los dos puntos que tomamos en el medio y simplemente igual los dejo al lado que toca. Entonces aquí está revés, me tocaría derecho, luego revés. Luego pasamos los puntos de este lado de recuperación. Nos toca derecho, revés, derecho. Aquí tienen que tener cuidado que no se les suelte los puntos, porque solamente es un churito nada más, es dado la vuelta como una E, entonces debemos tener cuidado. Así. Ahí. Así. Terminamos de pasar de este lado y aquí nos tocaría revés de nuevo. ¿Sí? Estamos siguiendo el mismo orden. Termino esta vuelta y contando con esta vuelta terminamos 14 en total y ya nos vemos para hacer las reducciones. Bien, amigas, yo ya he terminado la parte de la frente. Yo les había dicho a ustedes que a partir del entrecejo hacia la frente vamos a tejer 6 centímetros, que serían 14 vueltas. Y para completar hasta la coronilla he tejido 10 vueltas más, ¿sí? Porque en total hasta la coronilla, hasta la mitad, serían 13 centímetros. Están 24 vueltas. El largo total de este pasamontañas es de 38 centímetros. Entonces, aquí he dejado 4 centímetros para hacer las disminuciones, ¿sí? Entonces, como yo tengo 90 puntos, los he dividido de esta manera. He dejado en cada lado 23 puntos. Aquí está mi marquita. Entonces, voy a tejer esta parte, pero dejando estos 4 puntos que van a ser la disminución de este lado y luego ya les voy a indicar cómo hacerla de acá. Ya he tejido de este lado y aquí tengo 3 puntos para hacer la disminución. Este punto lo tejemos al revés y acá volvemos a hacer disminución de esta manera. Vamos a tejer 3 puntos juntos al derecho. Luego tejemos del revés y hacemos la disminución de este lado, que serían 3 puntos juntos al derecho. Sigo tejiendo hasta llegar aquí. Estos 3 puntos los dejo para hacer la disminución. Ya llegué a este lado y aquí vamos a tejer el punto revés y estos 3 puntos juntos al derecho. Luego el punto al revés y
pasamos de este lado a tejer 3 puntos juntos al derecho. Ahora terminamos la vuelta y al regreso vamos a hacer normalmente la vuelta, un derecho, un revés. Bien, una vez terminada la vuelta al revés, vamos por la vuelta al derecho donde viene otra disminución. Entonces aquí están mis 4 puntos. Este es el revés y luego hacemos la disminución. Siempre tiene que quedar un revés anterior. Entonces vamos. Aquí está el revés y estos 3 puntos que serían al derecho vamos a tejerlos juntos. Tejo el punto que viene al revés y vamos a tejer los 3 puntos juntos al derecho. Ahí está la disminución. Ahora vamos a seguir tejiendo hasta aquí y repetimos lo mismo. ¿Sí? Miren aquí. Estos son los 3 puntos que cerramos. Entonces aquí está el anterior y el anterior. Entonces aquí tejo revés y luego 3 derechos. Siempre van a tomar en cuenta los puntos anteriores a la disminución anterior. Y luego obviamente de este lado hacen lo mismo, tejen el punto revés y 3 puntos juntos al derecho. Luego la vuelta del revés es un derecho, un revés, sin nada de disminución. Vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que completemos los 4 centímetros que nos falta para llegar a 38. Bien, amigas, ya tengo 38 centímetros, que es la cantidad suficiente para poder cerrar ya mi gorrito. Entonces, hemos hecho aquí 4 disminuciones. Ahora, pongan atención. Este gorro de un lado y de otro es lo mismo, porque está hecho en punto elástico, obviamente. Entonces, como las disminuciones yo las hice del lado derecho y del otro lado no hice nada, sino un punto al derecho y uno al revés, ¿sí? Para que nos quede mejor el terminado, porque aquí se ve feo, no se nota bien las disminuciones. En cambio acá se nos ha formado una bonita costura. Vamos a cerrar este gorro del lado del derecho, ¿sí? Siendo así, ya he terminado el gorro, el revés y el derecho ya cuando demos la vuelta. Es fácil, espero que no se hagan bolas, amigas, porque solamente es cuestión de invertir, porque como les digo, el tejido es lo mismo. No hay distinción y no queda mal. Vamos a cerrar entonces los puntos que nos han quedado. Entonces, para cerrar, siempre lo hacemos tejiendo en la misma dirección que está el punto. Vamos entonces, aquí este es un punto revés y montamos el punto anterior. Este es un punto derecho, lo tejemos así y el anterior lo vamos a montar. Este es un punto al revés y cerramos tejiéndolo en esa dirección. Así. Súper fácil. Nos toca revés y montamos el punto anterior derecho y montamos el punto anterior revés, montamos el punto anterior y así hasta terminar de cerrar. Listo.
Ahora, una vez que ya he cerrado, vamos a dejar hilo suficiente porque voy a coser esta parte y la de acá. Y con la ayuda de mi aguja lanera vamos entonces a unir. Aquí vamos primero a rematar el hilo. Listo. Retiro esta marquita y primero vamos a coser este lado. Vamos entonces así. Ahí. Vamos por acá y luego al punto de aquí, así. Volvemos donde sacamos el hilo para venir acá, así. Ahí. Con cuidado de que no se les enrede el hilo. Vamos hacia acá y sacamos del punto. Hay un video también de cómo unir prendas en 2 agujas. Les puede ser útil. Vamos por aquí, así, y luego por acá. Voy a jalar el hilo, ahí. Cada cierto tramo vamos jalando un poquito, no frunciendo, para que ya vaya quedando en el sitio la costura. Así, prácticamente lo que tomamos es un punto, así, súper facilito y les queda muy bonito al final. Ahí. Así. Hasta que terminemos todo. Listo. Ya he unido esta parte. Solamente vamos a dar un remate por aquí. Así. Y eso es todo. Me voy por aquí. Para perder el hilo.
Ahí. Listo. Voy a recortar y eso es todo. Por aquí tengo este hilito, también lo voy a perder. Es el que nos queda del inicio cuando empezamos a tejer. Entonces se va por acá. Ahí, así. Ahí. Y así mismo lo pasamos por aquí de regreso. Se ponen rebeldes los hilos. Esto es todo en este lado. Aquí vamos a recortar para que quede mejor. Y listo, miren cómo queda. Ahora vamos por este lado de aquí, el lado de la corona, ahí para que sea más visible. Voy a empezar desde la parte redondita, aquí vamos a saltarnos una, dos, y en el tercero voy a poner el hilo. Vamos a hacer un nudito y luego eso ya perdemos. Esta parte, para que no quede así, vamos a pasar un hilván. Vamos 1, 2, 3, así. Y esa partecita vamos a fruncir. Ahí. Y empezamos a coser de la misma manera que cosimos del lado de acá. Así. Entonces sigan cosiendo y nos vemos aquí. Ya estoy de este lado y voy a hacer lo mismo que acá. Vamos a fruncir estos puntitos con punto de hilván, así. Ahí. Por aquí. Así.
Si ven cómo queda redondeado, no se ve feo. Entonces aquí solamente aprieto un poquito sin que quede feo, sin que se note fruncido, y listo. Ahí. Pierdo por aquí un poquito de hilo, así. Me devuelvo por aquí mismo. Eso es todo. Voy a sacar mi marquita y también voy a perder este hilo de acá con el que empezamos. Bien, amigas, ya estoy dándole los toques finales. Voy a poner aquí un borde de medio punto con un crochet de número 2.5. Entonces por aquí, con los mismos hilos que quedaron colgantes, para no desperdiciar y para que no se vayan a soltar, hice un nudo del cirujano, que eso ya se pierde al rato que hagamos este borde. En esta partecita del extremo, miren bien lo que voy a hacer. Tomo el hilo y saco una cadenita, luego tejo medio punto pero no lo cierro, otro medio punto y cierro formando uno solo. Ahora en cada cadenita vamos a tejer medio punto, así, medio punto, medio punto, así, súper facilito. Ahí, medio punto, y llegamos hasta la unión para indicarles cómo. Ya estoy en la unión, en la nariz. Y aquí voy a pinchar mi medio punto, no solo tomando este hilito, sino todo, así, los dos que forman la cadenita. Va uno, va dos y va tres. Y sigo tejiendo medio punto sobre cada cadenita de los puntos anteriores. Ahora en el otro extremo del ojo, tal como iniciamos aquí, terminamos en estos 3 puntos, de esta manera. Paso, tomo el hilo y no cierro el punto. Paso y aquí hay un tercer punto donde voy a pasar también, así. Cierro y lo convierto en un solo punto. Ahora simplemente voy a recortar y listo. Este punto lo paso hacia atrás por aquí, en el primero.
Así. Está cerrado. Ahora con mi aguja lanera voy a rematar y perder el hilo. Ya está la parte de los ojos. No hay ningún hilo, está todo bien rematado. Ahora, la parte de los labios. He puesto el hilo de este lado y este hilo de acá lo vamos a rematar y perder. Ahora con mucho cuidado voy a pasar cada punto. Así. Y listo. Paso por aquí para rematar. Y simplemente voy a tejer este primer punto, está al revés, y luego tejo el siguiente que está al derecho y monto el anterior. Está al revés, monto el anterior, este está al derecho y monto el anterior, y así cierro estos puntos. Ya he cerrado estos puntos y el último punto es para usarlo con el crochet. Aquí nos vamos a ir en todo el borde con medio punto, así. Ahí, medio punto, todo el contorno de la boca. Bien, amigas, ya está puesto el borde y ahora solamente vamos a cerrar. Voy a recortar el hilo y eso es todo. Voy a pasar por acá. Así. Y listo. Y con mi aguja lanera vamos a perder este hilo. Por aquí. Listo. Eso es todo, amigas. Miren cómo queda, qué bonito. Si ustedes piensan irse a
acampar, o están en temporada muy fría, o están en un lugar donde caiga nieve, en fin. O simplemente quieren andar a la moda que no incomoda, esas modas medio raras que asoman por ahí, pues bien pueda. Ahí está para que lo hagan. ¿Qué les pareció, amigas? Para mí, súper cool. Y son cosas que uno, a pesar de ser experta en el tejido, siempre tenemos en cualquier profesión algo nuevo que aprender, porque no es que lo sepamos todo. Entonces, antes de hacer el video, saqué las medidas, estuve viendo cómo hacerlo de la mejor manera, porque obviamente la cliente me manda una foto de internet. Y por lo general son fotos con tejidos a máquina. Y ahí está en nosotros saber sacar el modelo. Y lo comparto con ustedes para que cuando tengan un frío extremo, vayan a acampar o simplemente lo quieran usar hasta para un disfraz. Ahí está. Háganlo, amigas. Déjenme en los comentarios qué más quieren tejer el día martes de moda conmigo. Trato de leerles a todas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Mucho me ayudan, amigas, a seguir trabajando por este canal y por este trabajo tan bonito que me gusta compartirlo con ustedes. Si pueden, compartan mis videos, amigas. No los dejen solamente en el canal. Compartan y así me ayudan mucho, como les vuelvo a repetir, para tener ánimo para seguir haciendo cosas muy novedosas y bonitas. Voy a seguir haciendo unos trabajitos que tengo pendientes. No les voy a decir nada aún, sino más bien yo quiero que ustedes vean cuando ya sea publicado. Así que no les canso más y nos vemos. Bye.